Te doy la bienvenida a la Lección Divina desde la tercera semana del tiempo del Adviento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la cercana celebración del nacimiento de tu Hijo nos obtenga un remedio en la vida presente y tu premio en la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 19 al 23. En aquel tiempo, Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados: Vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Se trata hoy de un texto común para Mateo y Lucas. En este último, ubicado entre el relato del milagro de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, que es pasaje propio de Lucas, y el elogio que Jesús hace de Juan el Bautista. Es en este contexto que se nos sugiere una especie de paso entre la imagen de Jesús que sana, incluso de la muerte, y la invitación a la conversión hecha por Jesús mismo en los 3 pasajes sucesivos. Poner en plena luz la figura de Juan, juzgar a su generación y acoger el gesto de la pecadora en casa del fariseo. Este texto también se puede leer a la luz de un contexto más remoto, en todo el recorrido del Bautista y en la experiencia profética de Israel que espera y hace experiencia del Dios que escucha y visita. Los discípulos de Juan tienen aquí un rol de primer plano. Son ellos los que abren y cierran el pasaje. Son ellos los que crean el vínculo comunicativo entre su maestro, detenido en la prisión de Herodes, y Jesús. Ellos informan al Bautista y 2 de ellos son mandados de parte suya con una pregunta directa para el maestro de Nazaret. 2 veces Lucas nos pone delante de esta cuestión, de capital importancia, y la pregunta se enfoca en la espera. Juan sabe que alguien debe de venir. El problema es entender si ese alguien es Jesús o si se necesita esperar a otro. El hecho que Juan mande a preguntar explícitamente esto a Jesús significa que él confía en él. Tal vez él puede haber estado aquí algo equivocado sobre el cumplimiento del balance judicial vinculado a la imagen bíblica del Día del Señor, tema que se encuentra en el trasfondo de toda su predicación. Es como si la narración aquí sufriese un salto, la pregunta que permanece como suspendida, y con la probabilidad de un evento instantáneo, se mencionan todas las obras de sanación realizadas por Jesús a favor de muchos. Como obra final se menciona el don de la vista a los ciegos. Y después de las obras, las palabras de respuesta: vayan, dice Jesús a los discípulos de Juan. Es una misión respecto a aquel que ya había, con sus medios y sus perspectivas, evangelizado. Pero ahora la buena noticia está completa y realizada porque las obras que Jesús hace son justamente aquellas mencionadas por los profetas. Es como una lección de varios pasajes del profeta Isaías, con la diferencia que esta vez la vista a los ciegos es la primera de las obras mencionadas. Un mensaje inequívoco para un hombre como Juan,
sobre quién es la palabra de Dios había venido. Un mensaje inequívoco para un hombre como Juan, sobre quien la palabra de Dios había venido. Y al final, el anuncio de una bienaventuranza que puede sonar extraña, porque aparece en forma negativa. Bienaventurado el que no se escandaliza de mí. ¿Cómo comprender esto? De hecho, es una bienaventuranza que va más allá del mensaje para el bautista y que se dirige al que escucha la palabra. El contexto ya nos ha sugerido la circularidad entre la gracia y el compromiso, entre la iniciativa de Dios en Cristo y la necesaria correspondencia del hombre. Dios ama y llama en primer lugar, pero pide el asentimiento libre y responsable. Este asentimiento es posible en cuanto Dios ama en primer lugar. El hecho que entren en juego algunos discípulos demuestra que la pregunta de Juan es de interés no solo en este momento, sino también de interés para la descendencia espiritual, de los movimientos cuyo exponente es Juan. Ya al inicio del ministerio público de Jesús, 2 discípulos del Bautista se convierten en sus discípulos, e incluso Pablo, años después, encontrará individuos que habían recibido el bautismo de Juan. En el centro del pasaje está el tema de la espera realizada, pero según el proyecto de Dios anunciado por los profetas de Israel, según coordenadas que no son simples. También la palabra de Jesús no hace descuentos y sabe ser severa. Pero el Dios que ama, en primer lugar ha ofrecido en su Hijo un espacio inédito de acercamiento y misericordia, una posibilidad de acoger con fe, como nos sugiere la prioridad dada en la ceguera sanada. Y es justamente la fe que conduce a la bienaventuranza. Aquella fe proclamada por Jesús al final del pasaje se comprende solamente si se considera que el peso de la responsabilidad está de parte del observador, allí donde haya el riesgo de producir el escándalo. Se necesita entonces de poner la mirada inquisidora, que proyecta las pretensiones humanas o los propios prejuicios, para abrirse con libertad y simplicidad a lo que Dios en Jesús está realizando. Es la lógica del reino de Dios, que supera también la heroica coherencia de Juan. Ahora reflexionemos. ¿Vivimos a la escucha de la palabra como dinámica de conversión? ¿Sabemos acoger los signos de la presencia operante de Jesús también en nuestro tiempo? ¿Sabemos confiarnos al Evangelio de manera activa como verdaderos discípulos? Oremos. Danos, Señor, ojos para ver y oídos para escuchar. Danos, Señor, el coraje de buscar siempre tu verdad y de pedirte su revelación en la oración. Danos, Señor, el saber caminar con todos, con quien han comprendido más cerca tu proyecto, con quien aún le cuesta ver tu cercanía. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un bendecido día.